Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Como le he venido anunciando, tenemos de viva voz a la doctora Eunice Rendón, una prestigiosísima consultora internacional en temas de seguridad y migración y coordinadora de Agenda Migrante, esta entidad que se ha dedicado durante ya algunos años al estudio de todas las condiciones y variantes que se dan en la migración. Doctora, como siempre, gracias infinitas por tu participación con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buen día. Doctora, ¿qué te dice esta tragedia, esta nueva tragedia, ahora en San Antonio, con 50 seres humanos ahí encerrados, asfixiados y muertos también por el calor? No sé si te sorprendió o no que 27 de ellos, hasta donde se sabe en el momento, hayan sido mexicanos. Cuando hablamos de tragedias o de problemáticas migratorias en los años recientes, las más de las veces hablamos de migrantes provenientes de Centroamérica y se nos estaba olvidando también la migración mexicana. ¿Te sorprendió a ti que 27 de estos muertos sean mexicanos, Eunice? Pues mira, creo que el caso es muy triste, es lamentable, ¿no? Y profundamente triste, ¿no? El tema y la situación. Desafortunadamente, Ricardo, no es una situación única ni excepcional, sino es parte de lo que sucede con muchas de las personas que intentan pues la búsqueda de una nueva vida en Estados Unidos, búsqueda de oportunidades por un lado, y por el otro lado también de aquellos que huyen de la violencia homicida y de amenazas de grupos del crimen organizado en sus lugares de origen. Y menciono esto último por el tema de los mexicanos, porque justamente el tema de que sean 27 mexicanos en este contingente, donde ya van 51 muertos y 16 heridos, y todo este tema que hemos estado viendo terrible realmente en estos días, pues finalmente coincide con otra situación, es decir, con que a partir de mediados de 2020 hasta la fecha ha ido incrementando el flujo de mexicanos que van hacia Estados Unidos otra vez, es decir, durante los últimos 10 años se hablaba incluso de una tasa cero. ¿Qué significa esto? Que eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban. México no pintó, digamos, de manera importante en las cifras de migración en esta última década. Sin embargo, a partir de mediados de 2020 a la fecha, vuelve a ser una de las principales nacionalidades, digamos, de expulsión o de llegada hacia Estados Unidos, de tal forma que 2021 cerró como el año de mayor migración mexicana de la última década, y 2022, en lo que va de este año, ya estamos superando ese 2021 por mucho. Entonces, sí es un tema que coincide también con ese punto, y ahí la mayoría de los mexicanos justamente que están migrando hacia Estados Unidos ya no es solamente este motivo económico y de falta de oportunidades y de búsqueda, digamos, de temas laborales, sociales y económicos, sino que desafortunadamente a esos motivos se han sumado e incluso se ha agudizado el factor de empuje relacionado con la violencia, homicidio y con las amenazas de grupos del crimen organizado. Muchas de las personas que han ido a los principales sitios, digamos, de expulsión de estos últimos 2 años es Michoacán, ¿no? Todo el área de Tierra Caliente, Guerrero, Veracruz, algunos lugares de Zacatecas, algunos lugares de Guerrero, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, ¿no? Entonces, esos son los principales lugares de expulsión migrante. Y bueno, entonces este suceso tan terrible debe ser un llamado, primero pues a las autoridades de aquí, por el tema de las causas de la migración, por esta situación en la que la gente vive y que lo obliga a migrar. Después es un llamado a Estados Unidos también por
pues falta también, creo yo, una estrategia mucho más fuerte, transnacional, relacionada con el tema del tráfico de migrantes, ¿no? Siempre hay anuncios cada vez que sucede algo, pero en realidad falta una acción más contundente desde Estados Unidos hasta Centroamérica, porque son redes de criminales de todos estos países. A propósito de esto que mencionas, bueno, ya se ha reconfirmado la visita del presidente López Obrador en los próximos días a Washington. ¿Tú crees que pudiera surgir a partir de esta tragedia tan notoria, tan dolorosa, pudiera surgir algún acuerdo de esa conversación entre los dos presidentes, López Obrador y Biden, en materia migratoria? Pues yo creo que sí, o sea que es parte incluso de lo que ha dicho desde ayer, pues también tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano. Se supone que el canciller Ebrard ya habló también con Alejandro Mayorkas, ¿no?, que es el secretario de Seguridad en Estados Unidos. Aquí creo que el asunto va a estar, Ricardo, yo estaba viendo todas las veces que ha habido algún compromiso, algún convenio, algún tratado, alguna intención, digamos, por trabajar este tema, que siempre esas promesas están casi siempre relacionadas con algún suceso, digo, quizá con menos víctimas mortales, pero sí con algún suceso similar. Esto sucedió también hace algunos meses, no sé si recordarás, en el sur, en Chiapas, también murieron 55 migrantes igual en un vagón de tráiler, estaban en condiciones inhumanas, y realmente muy deplorable la situación. Y también hubo promesas de la Fiscalía General de la República, que ahora vuelve a abrir una carpeta de investigación. Hubo esta promesa transnacional de trabajar el tema del tráfico de personas, que iban a compartir información, inteligencia, hacer grupos, etcétera, y vuelve a suceder y vuelven a prometer lo mismo. Entonces creo que aquí lo importante sería ver ya resultados, y no al momento de que sea una tragedia, sino realmente en el tiempo, ¿no? Y ahí nada más subrayar que el tráfico de personas es un gran negocio, Ricardo, de más de 150,000 millones de dólares al año. Terrible. En el que están involucradas autoridades corruptas de los países de Centroamérica, México y Estados Unidos, y en el que también, por supuesto, hay una red criminal detrás, y que en el caso mexicano también, desafortunadamente, cada vez más el crimen organizado y los grupos del crimen organizado, como los Zetas, Cártel de Sinaloa, etcétera, se han implicado en este negocio, que resulta muy redituable y muy jugoso, porque además no hay detenciones emblemáticas en este sentido en México. Entonces es más redituable para ellos. Es un crimen que realizan en total impunidad y con mucha ganancia. Y a pesar de ello, los criminales o esta red de tráfico de personas, pues tiene un modo, a pesar de que se han enriquecido con este negocio, tienen un modus operandi completamente irrespetuoso, que ahora sí que sin ninguna proporción de terror realmente, ¿no? No, una situación, creo yo, ahí sí, pues nunca antes vista, ¿no? Lo que hicieron con este camión, hasta le echaron polvo para que olieran acá a bisteces las personas, no hubiera sospechas, en fin, realmente hacer que estas personas viajen en ese vagón de tráiler, ¿no?, sin ningún aire acondicionado, sin ninguna situación para que puedan hacerlo, me parece que es parte también del problema y de esta deshumanización que tienen estos traficantes. ¿Algún otro aspecto de la actual problemática migratoria que te llame la atención y que no te haya yo preguntado, Eunice? ¿Algo más que quieras puntualizar? Pues simplemente, Ricardo, quizá mencionar que también en el contingente venían menores de edad, y que eso también es parte de la realidad migrante. El 15% del fenómeno corresponde a niñez migrante, que hoy en estos 16 heridos al menos ya se detectaron 4 menores de edad,
y que pues es muy importante hacer valer el interés superior de la niñez en este tema de migración, tener un compromiso especial con este grupo poblacional que cada vez más también forma parte del fenómeno, y en el caso particular de estos 4, pues también revisar ahora sí que la restitución de sus derechos y sobre todo la reunificación familiar rápida o pronta, ¿no? Inmediata, pues de estos niños con sus familias. Como siempre, muy aleccionador escucharte, Eunice, con toda tu convicción y con todo lo que ha significado tu labor admirable al frente de Agenda Migrante. Gracias de nuevo, como siempre, Eunice. Hasta luego, Ricardo. Buenos días. Hasta pronto. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.